las ONG en discapacidad, ¿por qué nacen las organizaciones no gubernamentales, las entidades civiles, de padres y otras organizaciones en discapacidad? Acá no hay duda, está probado que por lo menos en lo que nosotros investigamos bastante a fondo, que es todas las organizaciones en autismo, en TEA, trastorno del espectro autista, en SEA, en la condición del espectro autista, la evolución que ha tenido ha sido magnífica. Entonces, aquí sí ha marcado algo importante. Son las agrupaciones de padres, las instituciones de padres que mejores han presionado al sistema de salud, al sistema educativo, a los poderes públicos, y hemos logrado cosas gracias al avance y al protagonismo de los papás. A veces tanto protagonismo que nos contradecimos. Bueno, acá sería otra explicación, miserias humanas, en fin, bueno, todo lo que tendríamos que recomponer, pero vamos por buen camino, nos vamos puliendo y vamos logrando esto. Hay mucho para trabajar y acá necesitamos mucha ayuda profesional de los psicólogos, los psicopedagogos, los politólogos, un montón de incumbencias profesionales para que nos ayuden. Tenemos muchos problemas los papás, sobre todo yo hablo por los papás de autistas, ¿no? De las personas con autismo. Esa necesidad de los medios, esa necesidad, pero yo siempre le digo a mis alumnos y a nuestros equipos técnicos cuando doy conferencia a los profesionales, pero a un papá de una persona con discapacidad hay que dejarlo hablar, hay que respetarlo, hay que darle su tiempo. Y más si es padre de una persona con autismo. Entonces yo siempre le digo a los profesionales, déjenlo primero y escúchenlo. Escuchen al papá, no le interrumpan. El papá necesita escenario, necesita ser escuchado. Y los familiares también. Así que por eso también han nacido las organizaciones en discapacidad, las ONG. Por el impacto, por la dimensión, ¿eh? Los familiares en la persona con discapacidad, la alteración de la vida familiar y social, hay que organizarse, no saber por dónde empezar, que nos vamos a morir, bueno, hay que ver la premoriencia y los supértites, quién va a quedar, y esto es un gran mérito y un gran trabajo que viene haciendo los movimientos asociativos en discapacidad, la reformulación de un proyecto de vida para los padres. Esta es la pregunta del millón, ¿eh? Acá se basa un montón de tesis, hasta doctorales, que se están trabajando en esto. El futuro del hijo cuando ya no estén. Lo que tenemos, la información increíble, digamos, central, no hay sustitución del amor de padre. Nadie sustituye el amor de padre cuando se trata de asociaciones de padres. Y la pregunta es, ¿quién lo va a querer? Bueno, esto da para mucho, no tenemos tiempo de desarrollarlo. Bueno, el déficit del sistema de salud y que el autismo era expulsado del sistema educativo, por ejemplo, se está absorbiendo, por suerte, y gracias al trabajo de las organizaciones y de toda una cultura nueva de los profesionales, y, bueno, vamos cambiando el sistema de a poco. La lucha de las causas colectivas. eh, eh, para finalizar, tampoco en una época había pacientes cautivos, o sea, ¿quién iba con el sistema del hegemonismo médico, el sistema? Bueno, hoy nada de eso, hay que luchar con eso, con libertad, la contención de la familia y el aprendizaje, cómo vivir mejor, cómo elaborar nuestros proyectos de vida con el derecho a la felicidad, que todos tenemos el derecho a la felicidad y podemos ser felices las familias de personas con discapacidad. Adelante, por favor. Próxima. Empresas sociales. Esto es un concepto nuevo, maravilloso realmente, para sobre todo los que pueden estudiar derecho, ciencias económicas, bueno, relaciones públicas también, politólogos, etcétera. ¿De qué trata este concepto? Bueno, nació en Estados Unidos en busca de un modelo de negocio porque, bueno, yo los cargaba a algunos empresarios que estábamos trabajando en esto, en la Facultad de Ciencia Económica. Es decir, el empresario a veces se quiere sentir tranquilo de sus éxitos, entonces yo les decía en las clases, ¿no?, a los empresarios, bueno, habrá que comprar algún paquetito accionario para estar tranquilo ya en el cielo. Y bueno, esto dicho así hiperbólicamente, son todos los beneficios económicos y las ganancias. Muchos empresarios pensaron que está bien, el lucro está bien. Bueno, ¿y cómo se puede atender las necesidades básicas de la humanidad y sentirse mucho mejor con un doble objeto, digamos, bueno, exitoso por parte de la empresa? Entonces empezó a pensar en metas, en las vías, ONG, sector público, maximizar el impacto ecológico, empresas sociales, ¿sí? Negocios tradicionales, maximizar los dividendos. Hay nuevos negocios que se pueden hacer con las empresas sociales, con las ONG, con las organizaciones, con los movimientos asociativos, que redunden en beneficiar.
al financiamiento de la discapacidad. De esto se trata. Necesitamos tener mucho más dinero, mucho más financiamiento en las organizaciones para atender la discapacidad. Y bueno, codo a codo trabajar con nuestros gobiernos, y lo que no hace el gobierno, hacerlo nosotros y viceversa, fortalecernos, sinergizar, ¿no? Pero necesitamos todo muy lindo. Pero como decimos en el campo, yo soy de ahí, de Villa Guillermina, de Villa Ana, soy del Chaco. Yo me acuerdo cuando era chico, bueno, todo muy lindo, pero el poncho no aparece. Y acá tiene que aparecer el poncho. Y estas son las nuevas figuras, los nuevos institutos que podemos tener, la sustentabilidad, y puede aparecer el financiamiento. La autosustentabilidad es importante. Y esto es un profesor que tiró esta idea hace unos años, se fueron trabajando, esto llegó a la Argentina. Hoy hay toda una movida también en la Argentina en empresas sociales. APADEA es una de las primeras, digamos, pioneramente tomamos esta idea y la empezamos a ejercer, de tal manera que tenemos nuestra propia empresa social, nuestra facturación, como digo, y bueno, nuestra estructura es como una empresa. Y cuanto más dinero podamos, digamos, lograr en el financiamiento y en el logro, bueno, mejores vamos a poder desarrollar nuestros objetivos sociales, los objetivos para la persona y la calidad de vida de la familia de las personas con autismo. Este es un profesor Yunus, es muy bueno. Él habla de las empresas sociales unen el dinamismo de los negocios tradicionales con la conciencia social de la caridad. Bien, la próxima, por favor, Arantxa. Los modelos que funcionaron en el mundo con la cual nosotros tuvimos participación, nos formamos allí, hemos estado en esos lugares. Bueno, la Falleda, esto es en Cataluña, vale la pena. A los que quieran estudiar el tema y conocer un poco más, pongan en internet La Fajeda y van a ver lo maravilloso, y no me da el tiempo para explicar, pero tiene una cooperativa de trabajo, una fundación, una asociación, un conjunto de entidades que también en APADEA tratamos de emular un poco esto. Por eso APADEA son 5 instituciones. Tenemos APADEA como asociación civil, tenemos FADEA como federación que nuclea las APADEAs de todo el interior y otras entidades. Tenemos la misión, que es una fundación, es otra tipología societaria, que si hay tiempo después lo vamos a explicar muy rápidamente, diferencia entre una asociación, una empresa comercial, una cooperativa y una fundación. Hay mucha diferencia en la figura societaria que uno tome para esto, ¿sí? O todos los grados de asociacionismo que hay. Están las empresas sociales, como digo, o un artículo tercero de la Ley de Sociedades Comerciales, que es una cosa mixta. La Falleda, bueno, cuando trabajamos con ellos, estuvimos en su lugar, tratamos de capacitarnos, tomando allí, digamos, sus experiencias. La persona exitosa que llevó a esto, que es una figura mundial, se llama Cristóbal Colón. Hay que leer a Cristóbal. Yo tuve la suerte de estar con él, abrazarlo, felicitarlo, realmente una cosa maravillosa, que ha hecho un modelo en el mundo, y está en Cataluña, en un lugar muy lindo, cerca de los Pirineos. Tenemos Gautena, que bueno, estamos relacionados siempre con ello. Bibloc es una empresa de packaging, donde hay varias empresas que se dedican a personas con discapacidad, hay personas con autismo también y con las distintas discapacidades. Mitton ha sido otro modelo con el cual hemos estado en convenio, trabajando con APADEA, maravilloso, y hay muchos otros ejemplos. En cuanto al autismo, la de National Autism Society, que es la NAS, en este momento en Inglaterra, que es fuertísima en Londres y que está prestando servicios hasta en China con todo esto. Adelante, por favor, la próxima. No digo que sea una empresa social el caso de la NAS, pero como tal, pero realizan cosas con autofinanciamiento propio. Bueno, resumen del marco legal en general. Es mucho más todo esto. Estamos, como dijimos al inicio, vamos a dejar un pantallazo para ver si interesa el tema, para después seguir ahondándolo. La salud, la educación, la vida, la felicidad son derechos humanos y de bien público poco ejercidos. Y esto estamos obligados a enseñar, a transmitir en la universidad, en nuestros propios hogares, en nuestras instituciones. Tratamos de tener periódicamente capacitaciones para nuestros directivos, los elencos directivos, los líderes, nuestros profesionales, nuestros docentes. Tenemos que capacitarlo en esto, ¿sí? En el derecho a la educación, a la salud, la felicidad, que están poco ejercidos. Y sobre todo a los abogados también, que no conocíamos ejercer estos derechos. Y que a los propios abogados hay que enseñarle cómo ejercer los derechos, pese a que se estudia para esto, ¿no?
El goce efectivo de los derechos a la salud y la educación están garantizados plenamente y deben ser respetados sin demora por parte de los obligados, o sea, las obras sociales. Las bases normativas, como ya explicamos, todos los bloques del derecho constitucional, de la Constitución, las convenciones, etcétera, que son derecho humano. En nuestra Constitución, como ya lo dijimos, la discapacidad está dentro de los derechos humanos. El Código Civil, pensemos que partimos de un Código Civil de 1870, 71, la segunda parte de 1871, una cosa así, muy antiguo, que costó mucho reformarlo. En algunas cosas nos fue muy bien, es revolucionario nuestro Código Civil, en algunos institutos del derecho, todo lo que es género, restricción de todo el tema capacidad, todo eso está muy bueno. En otros sufrimos retraso, por ejemplo, en la conformación de lo que es las ONG. Se ha ido un poquito para atrás en lugar de ir para adelante. Se necesitan de un notario, antes lo podíamos hacer los propios abogados. Había una serie de facilidades, de marcos, que en realidad no se avanzó mucho allí. Hay una deuda, tenemos que trabajar los profesionales en el derecho, en tratar de actualizar en ese aspecto. Pero nosotros, el Código Civil nos da muchísimo, y sobre todo para la materia en discapacidad. Estoy hablando de lo que es las ONG, cómo conformarlas, cómo inscribirlas, los procesos, que se ha complicado en eso, en el trámite de la obtención, por ejemplo, de la personería jurídica. Pero sin embargo tenemos un montón de otros institutos que todavía no lo conocemos bien. Entonces, el Código Civil nos hablaba, pobrecitos los discapacitados, ¿no? Eran como excluidos. ¿Eh? La restricción a la capacidad, se hablaba de incapacidad, se hablaba de... Vos tenías un hijo, un artículo 141 o un 152 bis, depende del encasillamiento, ¿qué era tu hijo? ¿Tenía una inhabilitación? Bueno, era un 152 bis. O tenía una incapacidad, como el caso de Nacho, era un 141 así, tajante, era la figura en esa época. Por suerte todo esto se modificó. Ya citamos la ley de marzo de 1981, la 22431, es la primera ley que habla de un sistema de protección integral a la persona con discapacidad. Fijémonos qué increíble que fue en plena época de la CAL, la época militar. Entonces, esto nosotros pensamos, yo pienso que es un sistema de asistencia, cómo asistir a la persona protegiéndola. Mientras que la 24901, donde tuvimos mucho protagonismo, las organizaciones, los padres, y la verdad que allí nos conocimos, le debemos mucho a, a diputados socialistas. Esta ley no es ni peronista ni antiperonista, es una ley que viene a solucionar una cuestión nuestra, pero debemos reconocer el trabajo parlamentario de Esteves Boero como diputado de Santa Fe, en que, bueno, fue posible armar esto y nos escuchó mucho a los papás, mucho. Entonces, todo este hegemonismo médico que nosotros le hablábamos para conformar esta ley, dijo, bueno, vamos a aprovechar, si está primero ese señor que se llama médico, y después viene Dios, vamos, bueno, muy bien, a ver qué hace ese señor médico. Todo lo que diga el médico tratante habrá que pagar. Si es $1.000.000, $1.000.000 por segundo tendrá que pagarse, probada que sea esta discapacidad. Eso es maravilloso, única ley en el mundo, es un modelo de ley. No tenemos tiempo ahora de explicar todo eso, pero esta ley habla de esto. Probada que sea la discapacidad, hay que pagar el 100%, sin tutía. Acá nadie discute, el 100% de lo que necesita la persona con discapacidad. Llámense las obras sociales, los efectores, los prestadores, o si no, tendrá que hacerse cargo el intendente del local, el gobernador de la provincia, el presidente de la República, y si no cumple, denunciarlo a los organismos internacionales, dado que no se cumple algo tan sagrado como es la salud de la población, la salud del pueblo. Esto está clarísimo, partimos de esta ley. Otra cuestión, bueno, sigue los institutos ya que venían de la 22431, el CUT, el certificado único, la cantidad, el porcentaje para el trabajo, el 4 en capital es el 5% del cupo laboral, y otra serie de cuestiones de institutos que trae. Pero lo más importante de la 24901 es que nosotros pensábamos cuando se estaba aprobando, esa noche que se aprobaba, si acá, que somos el 15% de la discapacidad, el 7,5% de la población, si ejerciésemos todos los derechos, digamos, amparos, acciones de amparo, medidas cautelares y autosatisfactiva,
podría colapsar el sistema, no habría plata para pagar toda esa cantidad. Bueno, eso es nuestra lucha, eso fue lo mejor que le ocurrió a la Argentina. Esta es la mayor de las conquistas que conseguimos en el ámbito, en el colectivo de la discapacidad, y tenemos que cuidarla. Obviamente, es una ley hegemónicamente médica. Bueno, ¿cómo hacemos? Tenemos que recibir una inteligente para cambiarla. Así que han dado muy bien, por supuesto, hay que, todo es modificable, todo es para mejor, pero esto ha marcado, y no es una ley de discapacidad, no trata la discapacidad, dice, probada que sea una discapacidad, no sé si será autismo, esto, lo otro, lo que sea, motora, lo que fuera, hay que pagar. Y eso es lo importante de esta ley, y crea dos registros. El registro, digamos, de las personas con discapacidad, y el registro de quiénes van a hacer los servicios de esas personas con discapacidad. Y bueno, esto da para mucho, pero simplemente dejémoslo esbozado así muy rápidamente. Por lo tanto, nosotros le hemos llamado la ley de la compensación. Es decir, si la primera ley, la 24, era de asistencia, se asistía a la persona con discapacidad, ahora lo compensamos en dinero. Porque yo, que era papá de Ignacio, por decir algo, suponete que el tratamiento de Ignacio salía 1.000 pesos. Bueno, mi obra social me reconocía a lo mejor 100, 110 pesos. Y el resto lo tenía que pagar yo. Bueno, esto viene a solucionar eso. Eso es lo que soluciona la 24901. El problema es la cuestión de la prestación. Bueno, las otras leyes son todas conocidas, ¿sí? El sistema de seguro social, la creación de las obras sociales. Bueno, y finalmente la convención, que viene a ser el broche último, el último faro del ordenamiento jurídico argentino, que se tiene una jerarquización, también se la jerarquizó, como decíamos anteriormente, con la 27044 en diciembre del 2014. Entonces, en conclusión, ¿cuál es el marco legal en resumen los últimos 150 años? Se pasa de la protección y el cuidado a la asistencia, luego a la compensación en dinero por la prestación y finalmente la igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Artículo 12 es el epicentro de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La próxima, por favor. Bien, le diría a Arantxa, que ella elaboró esta filmina y que lo explica muy lindo, que nos explique un poquito qué es esto de los cambios de mirada. Bueno, doctor, usted ya lo comentó igual cuando habló de un montón de lo que significó la negociación de la convención y su lema de nada sobre nosotros y nosotros. Eso justamente indica este cambio de mirada donde las personas con discapacidad ahora son las protagonistas y promueven esto que hoy conoceríamos como el modelo social de la discapacidad. Se habla del igual reconocimiento como personas ante la ley y también esta convención, por haber sido negociada y redactada por las personas con discapacidad, prevé en su texto la participación y el seguimiento de las organizaciones que representan a las personas con discapacidad. De hecho, este es, digamos, un nuevo concepto que quizás se sumaría a lo que el doctor habla en el ámbito de las ONG, y la observación general número 7 del Comité sobre la Convención justamente hace referencia a la participación de las organizaciones que representan a las personas con discapacidad en diferentes estratos, digamos, en el seguimiento de la convención, en los informes sombra, en quizás al momento de formular políticas públicas en sus respectivos estados, y se habla, digamos, de la diferenciación entre dos tipos de organizaciones. Por un lado serían las organizaciones de personas con discapacidad, que son todas aquellas que están dirigidas y lideradas por personas con discapacidad, que son las que tendrían este rol protagónico. Y por otro lado, se habla de las organizaciones para personas con discapacidad, que son aquellas que prestan servicios, que están conformadas por profesionales o que sencillamente promueven los derechos desde un lugar más social, digamos. Así que esto es un poco lo que viene a traer esta nueva mirada. Se habla de ajustes razonables, apoyos, diseño universal, que son nuevos conceptos para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad. Y bueno, está fundamentado en esta imagen, un poco se habla de la convención
fundamentada en aspectos como los derechos humanos, la no discriminación y el desarrollo social de las personas con discapacidad. Bien, Arantxa, gracias. Continuamos Sí, muy rápidamente, que no sé en qué tiempo andamos. ya tenemos casi 50 minutos, doctor. Uy, qué mal que venimos. Bueno, adelante, por favor. Bueno, ya esto es muy rápido, es muy técnico, pero es maravilloso y es una posibilidad que tenemos en el ámbito de la discapacidad. Los fideicomisos existieron siempre, es una figura del viejo derecho romano, para no irnos tan miles de años para atrás, y acá lo teníamos por una ley. Y Apadea hizo un intento de hacer un fideicomiso y claro, no teníamos, nadie nos creía un poco, y no podíamos ir a los ámbitos, por ejemplo, a la CONADIS o a la ley del cheque, porque no estaba del todo probado en discapacidad. Vas a llegar con un modelo que es poco conocido únicamente para el derecho empresario. Sin embargo, bueno, nosotros pensamos bueno, tempranamente un poco, pioneramente, que era una figura que había que también aprovecharla para la discapacidad. Tuvimos la suerte de que sea incorporada al Código Civil. Y esto es mérito de festejo realmente para toda nuestra comunidad y nuestro colectivo de la discapacidad, porque es una figura muy buena para lograr financiamiento y soluciones, sobre todo en concreto para servicios, para sobre todo respiros, es donde mejor se aplica la figura del fideicomiso, además del derecho sucesorio y todo lo demás que puede perfectamente ser utilizado en varias cuestiones de la discapacidad. Pero a mí me parece que donde mejor es esto, ¿no? Los servicios, respiros, residencia, hogares, se pueden solucionar consiguiendo financiamiento. ¿Y qué es un fideicomiso? Bueno, un fideicomiso hay que imaginarse una caja donde todo el mundo aporta algo, alguien administra, bueno, los que aportan se llaman fiduciantes. Pueden ser una entidad, personas jurídicas, personas físicas, bueno, aportan, alguien administra eso, que es el fiduciario, ¿sí? Todo esto está en la ley, está cómo hacerlo, tiene que ser, es un contrato donde se establecen todas estas cláusulas, se describe perfectamente todo esto. Está el beneficiario, en este caso serían las personas con discapacidad, y hay una figura que se llama el fideicomisario, para que lo entendamos. Bueno, el fiduciante es el que pone el dinero, aporta bienes o muebles o inmuebles o dinero, ¿sí? El fiduciario lo administra. Esto tiene un tiempo de duración. Por suerte, el Código Civil amplió todos estos plazos a 30 años, y si continúa la persona puede ser renovado por otros 30 años. De hecho, Apadea tiene un contrato de fideicomiso a través de uno de los tipos societarios, que es la misión, la fundación, la misión, que la creamos para esto, para la trascendencia, cuando nosotros ya no existamos. Y si tiene, entonces si vos entregás una propiedad como fiduciante, va a ser administrada por un fiduciario, y al cabo del tiempo te van a devolver esa propiedad, puedes estar vivo o no. Bueno, sos primero fiduciante al entregar la casa, fuiste administrado durante, no sé, X cantidad de años en esta figura nueva del fideicomiso, y cuando te la devuelven te convertís en el fideicomisario, volvés a recibir tu bien que cumplió ese objeto, que estuvo sujeta, digamos, a la función conforme al Código Civil y a las leyes conexas y a toda la normativa, a un fideicomiso. Y mientras tanto están los beneficiarios, ¿sí? Que son las personas con discapacidad. Esto, por ejemplo, hacemos un hogar, conseguimos fiduciantes, persona física, persona jurídica, se pone el fiduciario, que puede ser, no sé, la Fundación La Misión, perfectamente puede administrar este fideicomiso. Y decimos, bueno, como pasaron tantos años, no va a haber nunca fideicomisario, porque va a quedar siempre acá y esto se va a seguir prolongando a lo mejor por 300 años, ¿sí? Y describimos quiénes serían los beneficiarios, qué tipo de personas, cómo recibirían el beneficio, de qué manera, todo eso en un contrato. Esto dicho así muy rápidamente para tener simplemente una idea, empezar a entender, empezar a familiarizarnos un poco con lo que es esta nueva figura del fideicomiso en el Código Civil para la discapacidad. Ahora está legislado, está normativizado en el Código Civil para la discapacidad.
El Código Civil nos habla en el artículo 1666, lo que estudian derecho o si es abogado, bueno, sería bueno que lean este capítulo del fideicomiso en el Código Civil. Nosotros lo explicamos en la universidad, en los posgrados de discapacidad. Definición. Hay contrato de fideicomiso cuando una parte llamada fiduciante transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra persona denominada fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra llamada beneficiario, que se designa en el contrato y a transmitirle el cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario. Creo que, bueno, está muy fácil de entender la letra del Código Civil. Entonces, tiene una serie de beneficios, no está afectado, por ejemplo, a quiebra ni nada que atente contra esa existencia, en el caso de insolvencia. No hay enriquecimiento para las partes, el plazo, como decía, acá están los 30 años, se forma con un instrumento público o privado. Si acá en el Chaco o donde sea queremos hacer un fideicomiso, lo podemos hacer perfectamente. En la capital federal, por ejemplo, se puede inscribir únicamente los fideicomisos, los contratos cuyo objeto incluyan acciones o cuotas sociales de la SRL en la Inspección General de Justicia. Cuesta mucho inscribir. Esto demoró un poco la aplicación del Código Civil. Hay que preguntar acá en el Chaco dónde se puede inscribir este tipo de fideicomiso en discapacidad o fideicomiso en salud. Y bueno, hay que inscribirlo, eso le da, bueno, un registro. También seguramente ya está estipulado acá en el Chaco, y los mejores son los colegios profesionales de los colegios de abogados, en ciencias económicas, los de escribanos, que mejor nos pueden guiar para hacer este tipo de nuevas figuras, nuevos institutos que vienen, como digo, si nos organizamos bien, a dar solución para los servicios y para este tipo de figuras, que la 24901 la ha previsto, el hogar, pequeño hogar, residencia, etcétera. No está previsto, por ejemplo, el tema de respiro, que es lo que tenemos nosotros en General La Acera, donde vive mi hijo, que ya vive, van a ser 8 años, que él ya vive, es su casa ahí, conjuntamente con personas adultas con autismo, en este caso muy severo, muchachos y chicas de 30 y pico de años, ¿sí? Bueno, esa figura que le hemos llamado acá, que no está todavía regulada por ley, de respiro, son más flexibles. La 24901, la reforma que debiéramos hacer es flexibilizar un poco estos servicios. Ahí también tenemos una deuda y tenemos trabajo. Cuando ya no estemos, cuando no estemos, digamos que eso hay que solucionarlo. Hoy por hoy funcionan, pero son un poco rígidas lo que es toda la normativa, en este caso, digamos, de los servicios en discapacidad. La próxima, por favor. Bien, y esto sí es un gol, es lo más maravilloso que nos hemos podido pasar a los padres de personas con discapacidad. Yo en este caso soy causante, es decir, a mi muerte, yo ya tengo hecho mi testamento, hay cláusulas también extrapatrimoniales, dejo dicho en el testamento qué es lo que primero hay que hacer, lo segundo, qué trámites. Hablé con la madre hablé con todos y cada uno de mis hijos, con la madre de Ignacio, y que está todo en el testamento. Entonces, a ver, Nacho tiene 4 amparos y 4 medidas cautelares. Bueno, ahí yo he puesto la gestión que hay que hacer, eso queda muy vivo, pero hay que ir y ver esos expedientes que yo me he muerto, no altera para nada lo que ya Nacho tiene como beneficio en medidas cautelares y en esos juicios de amparo, que está funcionando como tal. Bueno, pero ojo, yo que en este momento estoy aportando al sistema, que es mi caso, bueno, hay muchos casos, hay padres que ya están jubilados, los padres grandes generalmente ya estamos jubilados, en mi caso yo estoy aportando, por lo tanto, Nacho, si me muero hoy, va a tener una pensión directa. Entonces, después hay que hacer un trámite en ANSES y que no intervenga, que no vaya a PAMI, que siga manteniéndose, porque ¿qué me pregunta la mamá de Nacho, mis hijos? ¿Quién va a pagar la obra social de Ignacio? Bueno, se seguirá pagando de esto, de mi pensión directa, por ejemplo. Yo se lo digo así muy rápido para, bueno, todo esto es cuando no estemos, yo a esto le llamé la agenda de partida, en qué es lo que debiéramos hacer los padres grandes, las madres grandes, cuando tenemos ya adultos de personas con discapacidad, o los padres que lo quieran hacer en cualquier momento de su vida. Es bueno también prever la agenda de partida. Bueno, yo le he llamado la agenda de partida, donde ya me anoté, ya hice el testamento, y acá está, digamos, el derecho sucesorio en el caso de, yo tengo 8 hijos, como se ve ahí a la derecha, Ildefonso, Santiago, Augusto, Rocío, Cielo, Conrado, Kiara e Ignacio. Son 8.
Si yo tuviera que hacer las hijuelas, tendría que dividir la torta, en este caso, bueno, por 8. ¿Sí? Ojo, bueno, no entremos acá con las disquisiciones de los gananciales, no. Hagamos una torta así directa, digamos. Yo tengo 8, son mis herederos universales. ¿Y qué me permite el nuevo Código Civil? Esto es lo importante. Yo me acuerdo cuando había ganado, cuando fue el presidente Alfonsín también, fuimos con un proyecto al Parlamento para ver si podíamos modificar la legítima. Bueno, ni loco. Miren todos los años que se demoraron para que los padres de personas con discapacidad pudiésemos beneficiar, favorecer, dejar en mejores condiciones a un hijo con discapacidad. Entonces, lo logramos ahora, gracias a este Código Civil reformado. Fíjense, el ejemplo que hemos puesto acá de esos 8 hijos que yo tengo, si tomamos una cifra simbólica, 900.000, por ejemplo, el Código Civil dice que hay una parte disponible, que es 1/3, serían 300.000. Hay una parte legítima, esa que yo les contaba que no, antes no la podíamos, antes era el 80%. Bueno, no nos vamos a mezclar. La parte legítima hoy son 600.000, porque es la 2/3 parte de los 900.000, de todo mi haber sucesorio, de todos mis bienes, si hablamos simbólicamente. Más, yo puedo utilizar lo que ahora trae el Código Civil, que se llama la mejora para Ignacio, que es 1/3 de esta legítima. Con lo cual Nacho va sumando. La parte disponible ya van 300.000 para Ignacio. ¿Sí? De la legítima, que es el 2%, la 2/3 parte. Le sumo la mejora, que es 1/3 de la legítima, 200.000 más. Nacho ya tiene 300 y 200, ya tiene 500.000. Ahora bien, el resto se reparte entre todos mis hijos, entre los 8, entre los cuales está Ignacio también. Con lo cual, 400.000 dividido 8 da 50.000 por cabeza, por cada hijo. Nacho ahí suma más. Entonces acá tenemos a la derecha, mejor resultado posible. Ignacio tiene 550.000, que es el producto de la porción disponible que dice el nuevo Código Civil, más la mejora que le hemos dado, más lo que le corresponde proporcionalmente a la legítima. Bueno, esto es muy bueno. Esto realmente estamos felices, los padres, y con esta cuenta, con lo que yo hice en mis testamentos, en esta filmina que tengo acá, es lo que tengo en mi testamento transcripta, es el 61 y casi el 62% de mi patrimonio que se lleva Ignacio. Es decir, que de lo poco que yo puedo tener, lo dejo en mejores condiciones económicas por el derecho sucesorio, por esta posibilidad que me da el nuevo Código Civil. Lo que nos queda para ver este capítulo, que, bueno, trataremos de hacer, necesitaríamos mucho tiempo, pero vamos nada más que a las ideas centrales, lo que son los ciclos de vida, empleabilidad y envejecimiento, entre los tantos programas que tenemos. La próxima, Arantxa, por favor. ¿Por qué personal con autismo? Los temas de armar la empleabilidad, nosotros los padres grandes, que ya estamos casi en los 40 años, son casi 4 décadas, nos interesan básicamente dos cuestiones con la adultez, con toda la cuestión. Bueno, en la adultez hay que hablar también cuántos son en la Argentina adultos, qué es el envejecimiento, tanto para las personas con discapacidad, en este caso con autismo, como también de los padres. Y todos estos procesos, que es re interesante poder, pero no nos podemos detener, vamos simplemente a la idea central de lo que es la empleabilidad. APADEA viene desarrollando su programa de empleo con apoyo. Fue muy complicado armar esto para las personas con autismo, de tal manera que empezamos directamente con lo de más alto funcionamiento de personas con SEA, con la condición, dado que la primera oportunidad que nosotros veníamos trabajando desde siempre, desde el 90, pero con tutorías, encontrando trabajo, dándole trabajo dentro de nuestra misma organización a personas con discapacidad, hablando con alguna empresa, haciendo el acompañamiento y sobre todo la tutoría y el soporte técnico, hasta que se nos presentó la oportunidad con la empresa SAP, con la empresa SAP. Todos conocemos que SAP, la empresa más importante, una estrella en el mundo, calificada, una empresa alemana, norteamericana, con capitales ambos, súper importante, de las empresas más conocidas en el mundo en software de empresa, de soluciones empresarias,
y obviamente tienen un mercado muy amplio, de tal manera que en la Argentina hay en determinadas etnias, digamos, en determinada geografía, tienen poca aplicabilidad. Están hechos para los grandes negocios, las grandes empresas, las grandes tecnologías. SAP, en su momento, una de las personas gerentes de SAP y dentro de la conducción importante mundial, eh, eh, con dos hijos con autismo, empezó a trabajar en una posibilidad de un proyecto, de un programa, ¿sí? Para personas de alto funcionamiento en principio, después esto se va escalonando. José Velasco, ¿sí? Es hijo de mexicano, por lo cual nos ayudó mucho el tema del idioma entre el inglés y el español. Entonces el programa es Autism at Work, autismo en el trabajo. Cuando empezaron a buscar los distintos países, nosotros llegamos como al sexto o séptimo país, buscaron la Argentina, hicieron un sondeo y bueno, quedaban organizaciones que se dedicasen a personas con autismo. Obviamente que prevaleció la Asociación de Padres, APADEA como Asociación Argentina de Padres, había otras instituciones de profesionales y otras asociaciones que trabajan, pero la empresa decidió trabajar más con la asociación de padres, por las garantías que ofrece una asociación de padres, la trayectoria de APADEA y todo lo que puede exhibir APADEA en 36 años, que en realidad formalmente son 27, 28 años que tienen la personería ya formal, hegemónica, como APADEA como tal, con sus servicios. De tal manera que fuimos seleccionados como partner, es decir, socios de la empresa. Y para hacerse la corta, hicimos todo el proceso de reclutamiento, de búsqueda de candidatos, el perfil que necesitaba la empresa, y fue una maravilla, esa experiencia fue maravillosa. El tema fue cuando hubo que seleccionar los puestos y la cantidad de personas, de las personas con autismo, con SEA, y hablar, bueno, fue importante hablar con los papás venían, hacíamos los exámenes, la toma del idioma inglés, etcétera, etcétera, toda la cuestión técnica, después poder avisarle a los padres quién quedaba y quién no quedaba, eso la parte más difícil, digamos, como asociación de padres. Bueno, se cumplió el objetivo y lograron ingresar unas 12 adultos, chicas y muchachos a la empresa. Esto cumplió un ciclo, hicimos 2 o 3 años que estuvimos en selección. Hoy continúa este programa en la Argentina y Apadea simplemente, bueno, cumplió este objetivo. ¿Por qué el personal con autismo? Bueno, las personas con TEA o con SEA, con la condición del espectro autista, representan una abundante fuente de talento desaprovechada dadas sus capacidades especiales para los que caracterizan entre ellas. Primero, y esto los empresarios empezaron a descubrir y cada vez descubren más. Los exigentes, sinceros y perfeccionistas. Y esto se transforma en una virtud para el proceso del tiempo, costo, resultado, de la rentabilidad económica en el ciclo de la empresa. Aportan perspectivas diferentes para solucionar diversas problemáticas, pueden realizar tareas repetitivas y seguir procedimientos según especificaciones, cuentan con una alta tasa de retención y permanencia en las empresas, en muchos casos mayor al común de las personas. Es decir, hay un circuito virtuoso. Esta cuestión de que ellos tienen actividades muy repetitivas, bueno, las especificaciones, perfeccionista y que pueden seguir un proceso que no lo tiene cualquier persona neurotípica, un trabajador neurotípico. Esto es la diferencia que ofrece la persona con autismo y la verdad es que esto trasunta en ganancia para la empresa, en rentabilidad, en potencialidad rentable de procesos productivos para una empresa. Y se destacan espectacularmente bien como programador, como repositores, administrativos, profesionales, especialistas de red, en soporte técnico y en una multiplicidad de disciplinas y actividades dentro de los procesos productivos de la empresa. Bueno, esto es muy rápidamente, digamos, la presentación del programa de APADEA, que ahora le vamos en el libro nuestro que se llama Cuadernos de Apadea, conforme a las actualizaciones, hay un capítulo que también conjuntamente con este material, que es de propiedad intelectual de Apadea, de la asociación, está el capítulo del libro que se va actualizando constantemente. Entonces, esta es la parte, este cuadro sinóptico que vemos acá es
el programa de empleabilidad con apoyo de personas con autismo de APADEA, que le voy a pedir a Arancha, que tiene capacidad de síntesis, y con esa voz femenina que ella tiene y tan conocedora, ella es politóloga, y bueno, es parte de todo este equipo, va a explicar paso por paso estas etapas del programa de empleabilidad de APADEA. Muchas gracias, Arancha. Bien, doctor, gracias. Bueno, el programa de empleabilidad con apoyo para personas con autismo que tiene APADEA consta de diferentes fases. Como ven en esta gráfica, nosotros intentamos resumir un poco las acciones que lleva adelante APADEA y que en paralelo trabaja con las empresas para hacer efectivo este proceso de inserción laboral, digamos. Nosotros inicialmente hacemos capacitaciones a las personas con TEA sobre apostamiento laboral, la búsqueda de los candidatos y manejamos una base de datos donde ya sabemos qué chicos son aptos para qué o cuál trabajo. Después, cuando entramos a las empresas, digamos, hacemos un informe sobre los ajustes razonables que tiene que hacer esta empresa para poder emplear a una persona con autismo. Después hacemos, bueno, la parte comercial, que tenemos un equipo que hace este trabajo para hacer la propuesta. Hacemos capacitaciones a los empleados de las empresas también para que entiendan y conozcan más el autismo. Se entrena al gerente, a un tutor que va a estar acompañando al chico quizás los primeros días. Y todo esto también se trabaja en conjunto, tanto los recursos humanos de APADEA, que coordina este programa, y recursos humanos de la empresa al momento de la selección y la contratación. Ya para finalizar, este proceso, digamos que no cierra del todo, porque además estas acciones se pueden llevar en paralelo. Efectiva la contratación, nosotros seguimos con el acompañamiento a la persona con autismo y a la empresa, y bueno, proponemos desde en adelante un servicio extendido al momento de quizás emplear más personas o hacer distintas capacitaciones que a la empresa le interese. Siempre estamos presentes, digamos, por más que el lema de APADEA es trabajar para no estar. Nosotros intentamos brindarle a las empresas un ámbito de confianza donde ellos se sientan cómodos y confiados, más que nada porque siempre hay dudas de parte de las empresas, así que nosotros les damos todas las posibilidades para que se sientan eh, cómodos y seguros de que esto es una buena decisión y que va a estar acompañado como una institución como APADE. Eso más que nada, doctor. Muchas gracias, Arancha. Bueno, continuemos la próxima, por favor. Bien, veamos un poco, no podemos hablar de todos los ciclos porque no nos da el tiempo. Los hogares alternativos. Con mi familia, en los años 90, después de bueno, la creación de APADEA, la fundación y toda la gestación, eh, em, todo lo que se fue, digamos, armando como asociación, como proyecto de vida para las familias, obviamente que pasada la posibilidad de armar los equipos técnicos y de conocer las técnicas que trajimos a los Estados Unidos, al doctor Ángel Riviera en persona, quien nos enseñó todo Vygotsky, todo el constructivismo, todo el cognitivismo, o sea, digamos, las condiciones, las posibilidades mentales positivas de nuestros hijos, eso con modificación de conducta que lo habíamos traído de Ursula Yucle, el contrato, el franchising, ¿sí? El producto exitoso, el manual operativo, el know-how, tres elementos del contrato que hemos traído de los Estados Unidos. Entonces, bueno, contratar un instructor con la escuela del doctor Lobas del conductismo, que todo ese paquete se llamaba modificación de conducta. Entonces era mezclar un poco lo que estaba dando muy buen funcionamiento en los países más adelantados, como de primera generación, digamos, de vanguardia, tanto en Europa Central como en los Estados Unidos, todo lo conductual. Entonces, bueno, se llamaba esa conjunción entre la modificación de conducta per se como tal y las potencialidades mentales, la teoría de la mente y demás de nuestros hijos, eso mezclado
llegó a producir, y cuando hemos traído acá a la Argentina estas cuestiones, no conseguíamos, como decíamos anteriormente, quién pudiera instruir o qué profesional médico o de la psicología podía acompañarnos. Y la verdad que nadie quería acompañarnos porque nos decían conductistas, prusianos, etcétera. Y bueno, fuimos avanzando y bueno, y se logró lo que hoy se llama el TCC, tratamiento cognitivo conductual, que insisto nuevamente, no lo trajeron ni los profesionales, ni los políticos, ni las universidades, ni nadie. Nosotros, los papás, dos mamás y yo, con un montón de padres más que colaboraron y que estuvieron en este tema, y conociendo al doctor Rivière, con los cursos de él que fuimos a trabajar a Europa, bueno, entre estas dos cuestiones aprendimos estas nuevas técnicas, todo lo que es conductual, todo lo que estaba funcionando y hasta el día de hoy cada vez funciona a pesar de todos los otros métodos y toda la cantidad de productos que hay en el mundo que andan dando vueltas y que se ofrece continuamente a las personas con autismo, a la familia. En consecuencia, había que también, una vez que solucionamos eso y el tiempo fue andando, y viendo las distintas etarias de edades de nuestros hijos, pensamos primero en el diagnóstico diferencial, los tratamientos, TCC, tratamiento cognitivo conductual, que eso lo trajo APADEA, eso cambió la posibilidad, hemos cambiado la vida de miles y miles de familias con eso. Después habría que pensar qué pasaba en la adolescencia. Y bueno, está todo está armado hasta los 15, 17 años de las personas con autismo. De ahí a una persona con autismo de 65, 70 años, esos 40, 50 años, no hay casi nada. No hay casi nada. Entonces, entre esas cosas, a los padres grandes, en el caso mío, con un hijo ya cercano a los 40 años, ¿qué nos interesan? Dos cosas: que nuestros hijos puedan tener trabajo, que lo acepten en el mercado laboral, no importa, puede ser la empresa SAP que hable triple idioma, Ignacio eso no lo tiene, no tiene esa posibilidad, pero puede, bueno, trabajar o hacer algún trabajito en una verdulería, en una ferretería, o digamos, la funcionalidad media en la gran población de personas con TEA o con SEA, bueno, en góndolas hay otros nichos de mercado. Entonces nos interesa que tengan trabajo y dónde vivir. A nuestra muerte, lo que más nos importa, ¿quién los va a querer? ¿Dónde van a vivir? ¿Quién se va a hacer cargo? Por eso hablábamos en el capítulo anterior del derecho a la herencia, ¿no? Y de cómo organizar esto. Entonces, los modelos de hogar respiro, esto de lo respiro lo conocimos en Burgos, en toda Europa Central. Nos encantó este proyecto, nos encantó esta figura, esta estructura, y lo trajimos a la Argentina. En la Argentina en este momento venimos conversando con la ANDIS y con la CONADIS anteriormente, conforme a la 24.901, es la ley de prestaciones, donde están las figuras de la residencia, el hogar, el pequeño hogar. Son figuras muy estrictas. Estamos tratando de cambiar esta parte de la 24.901. Yo creo que para cambiar semejante ley, semejante conquista que conseguimos, para que se encargue que se resolvió el tema económico de la discapacidad con esta ley, de la cual todos fuimos protagonistas, coautores, bueno, todos colaboramos y festejamos esto hasta el día de hoy. No hay nada que supere esa gran conquista todavía. Hay que perfeccionarla, seguir evolucionando, por supuesto. Y esto sería uno de los capítulos en que tendríamos que flexibilizar un poco para este tipo de modelo, para los respiros. No está contemplada en la legislación argentina, Argentina, en la normativa en general, la cuestión del respiro. Y esto creo que vamos por buen camino para poder mejorar esto, para que exista esta figura del respiro. En otros países como en Europa funcionan tipo leasing, ¿sí? Que vos comprás la cama, bueno, está ahí, la utilizás, pero la comunidad San Ignacio, que la hizo mi familia, cuyo director es mi cuarto hijo, Augusto, Augusto Joffre Garibert, y su mamá, bueno, están al frente de este respiro, y la verdad que funciona como modelo único en la Argentina. Esto tendríamos que tener uno por pueblo, uno por barrio en Buenos Aires. Funciona el modelo, digo, incluyen actividades de recreación, vacaciones y campamentos, así empieza.
viven un pequeño grupo, y los fines de semana, para que los padres respiren, viernes, sábado y domingo, bueno, allí no hay plaza. Es una comunidad pequeña porque justamente los servicios son buenos, no más de 18, no más de 20, 21 dicen que es el máximo según los indicadores. En este caso, la comunidad de San Ignacio, que la fundé, bueno, la fundé yo con mi familia, puse mis primeros ahorros allí, que fueron muchos, se compró la casa, se fueron haciendo los servicios. Esto ya tiene más de 20 años y la verdad que es una maravilla cómo funciona. Pernotan, como decimos acá, un promedio de 5 o 6 adultos que ya viven definitivamente allí. Acá lo ven, es el caso de Ignacio. Acá está Ignacio, el que está sentado. Detrás está su hermano Augusto, que es el director, ¿sí?, de la comunidad San Ignacio, el equipo de terapeutas, como ven ahí, y los demás alumnos de la comunidad. Se van alternando y hacia el fin de semana, como digo, asisten hasta 21 adultos y que sus familias tengan un respiro. Entonces, bueno, eh, las parejas, los matrimonios, bueno, pueden empezar a mejorar su calidad de vida y darse la oportunidad de que todo el mundo vivamos un poco mejor, y esto es la función del respiro que supera al hogar, supera incluso a la residencia como proyecto de vida. La próxima, Arantxa, por favor. Bien, esto es un tema largo, pero le pediría a Arantxa que lo pueda resumir también para compartir bueno, con esta actividad en el Chaco, este trabajo que venimos haciendo bueno, esto tiene muchas décadas también, tiene muchos años, pero acá hemos logrado un objetivo de estar en este libro que lo va a explicar Arantxa. Bien, bueno, se trata del artículo sobre vida adulta y el envejecimiento de los padres en un hogar donde existe una persona con discapacidad. Este es el título, de autoría del doctor Horacio Joffre Galibert. Él participó en el año 2017 en una conferencia brindada en la Royal Society of Medicine y fue invitado por la Home Renaissance Foundation. Después de esa actividad, él fue invitado a participar en un libro que contiene una compilación de diferentes artículos científicos relacionados a esto, y el título del libro es People, Care and Work in the Home. Este libro salió publicado el año pasado, está para la venta. Sin embargo, el doctor publicó parte de este artículo en la revista El Cisne, que se puede encontrar de forma virtual, y bueno, posee una descripción detallada de esto que hablaba antes el doctor con respecto al hogar respiro y todo lo que implica la familia en torno a una persona con discapacidad. Entre otras cosas, busca fomentar la toma de conciencia de la sociedad sobre la vida de una persona con autismo, su hogar, y todos los valores que se deben crear para, digamos, tener calidad de vida. Así que está disponible y queda a disposición también. Es muy bien explicado. Bien, entonces vamos un poquito concluyendo. Muchas gracias a los organizadores por esta posibilidad. Hay una restricción un poco del uso del material, todo este material de nuestros PowerPoint y demás, son todas cuestiones de derechos intelectuales de nuestros equipos, el mío personal también, el de la institución que preserva esto para las publicaciones y demás. Dicho esto, bueno, vamos a ir las conclusiones. Después de casi 40 años, bueno, de militar, como se dice ahora, ¿qué es la militancia para nosotros, en este ONGcista o de las organizaciones en discapacidad? Es el compromiso y la participación. Eso significa la militancia. El compromiso que uno asume con una causa, con una misión, que fue la nuestra en este caso, el compromiso y la participación. Y participamos de esta manera. Bien, el periodo más largo del ser humano es la adultez, indudablemente. Acá tenemos una cifra que creo que es muy conservadora. 400.000 personas con discapacidad están en proceso de envejecimiento. Creo que esto se ha duplicado en las últimas estadísticas, o es un poco más.
porque entendemos que hay como 5 millones en la Argentina de personas con discapacidad, pero específicamente esto querrá decir un poco más los TEA, el colectivo nuestro. Hay entre 750.000, 800.000 a 1 millón de personas con TEA o con SEA en la Argentina que hay que atender. Eh, Bien, y todos estamos en proceso de envejecimiento con las respectivas muertes, etcétera, y cómo hay que prevenir esto. Como ven, hay muy poco se habla de esto y prácticamente nada de política pública para nosotros. Cuando empezamos a envejecer y cuando nuestros hijos con autismo, en este caso específicamente vamos a hablar de las personas con autismo, entramos en, está bien que hoy se dice que todo se corrió, ¿no es cierto? Hay un amigo mío, bueno, Javier Dubois, que ha escrito un libro interesante, bueno, que la adolescencia se prolongó hasta los 42 años, que la edad adulta empieza a los 60. Hay un poco realidad en esto, hay un poco verdad, y que realmente la vejez llega a los 100 años, ¿no? Es la proyección de estos años. También queremos decir, como padres de personas con autismo, que a esta altura, después de casi de 4 décadas, para nosotros, honestamente, en otra época, antes eran, bueno, el científico, el médico, como decíamos anteriormente, ¿no? Que en nuestra época estaba el médico, pues estaba Dios más o menos. Entonces, siempre señalando a los padres lo que teníamos que hacer, y pobres padres, ¿sí? Tener que recibir simplemente órdenes y que nunca eran escuchados. Ahora somos escuchados los padres. Y si no nos hacemos escuchar, ¿sí? Y tenemos todo el derecho del mundo a hacernos escuchar y que nos escuchen. Por eso yo siempre en mis clases, en mis conferencias, recomiendo a los profesionales que lo primero que tiene que aprender un profesional cuando tratan discapacidad y específicamente a padres de personas con autismo, que escuchen a los padres. Y los padres necesitan mucho escenario porque estuvieron toda la vida sin que nadie los escuche. Entonces necesitamos que nos escuchen, necesitamos el escenario de poder hablar. Déjenlo hablar. Por favor, le pido a los profesionales, dejen hablar a los papás, dejen que les cuenten su vida, que les cuenten lo que les pasa, lo que siente su alma, sus sensaciones. Y el profesional se enriquece. Y el buen profesional, como dicen los grandes profesionales, los grandes científicos, si no lean a Theo Peter, al doctor Riviera, al que quieran, y van a ver cómo ellos escuchaban mucho. Yo conocí a Theo, fue amigo mío, gran científico de la teoría también en el mundo. Bueno, el doctor Rivier, que tuvimos una amistad maravillosa, o sea que no me la contó nadie, ellos me escucharon horas, muchísimas horas, y les agradezco mucho a Ángel, a Teo, a Ruth Sullivan, al doctor Schopler, a todas las eminencias en autismo. Así que muchas gracias por esto. Entonces venían, nos hablaban, lo aplaudíamos, quedábamos todos contentos, unos términos bárbaros, la conferencia, que está muy bien, hacerlo, eso tiene que hacer un científico, explicar y que lo aplaudamos. Pero después del aplauso se iban. ¿Y quién quedaba con la persona con discapacidad? Nosotros, los papás. No teníamos solución. O sea, un speech muy lindo y eso había que llevarlo a la práctica. ¿Qué empezamos a hacer las asociaciones de padres y las organizaciones en discapacidad? Llevar a lo concreto y hacer los servicios de esas cosas, de las conferencias que escuchábamos. Y de esto nos hicimos cargo los padres y las asociaciones de padres. Entonces nosotros somos somos los dueños en ese sentido de nuestros hijos, armamos las instituciones y elegimos los profesionales que nosotros consideramos que deben ser los mejores. Y eso es lo más sano que ha ocurrido en los procesos de cambio y de revolución en la discapacidad, tanto en Europa Central, en Estados Unidos y también en la Argentina, que podemos exhibir esto y somos los primeros en Latinoamérica en esto. Y por eso, en este proceso último, entonces, esto se cambió la cosa y tenemos los mejores profesionales del mundo, amamos a nuestros médicos, amamos a nuestros profesionales, no los cambiamos por nadie. No tenemos que ir más ni a Estados Unidos ni a Europa, los tenemos todo en la Argentina, los mejores del mundo. Pero atenti, ¿cuáles son nuestras nuevas estrellas? Son las personas que cuidan, que conviven con nosotros y que conviven con nuestras personas con discapacidad y con nuestros adultos con discapacidad. Esos son las verdaderas estrellas para el mundo de hoy en la discapacidad en el mundo y especialmente para nosotros en Argentina y especialmente para los padres de personas con TEA, con SEA. ¿Cómo construimos los apoyos que nos habla la convención y todo lo que está de moda, las nuevas terminologías, los nuevos paradigmas que hay en discapacidad? Bueno, los apoyos, los afectos para envejecer con gente que nos quieran
y a quiénes querer. ¿Qué es lo más importante para un ser humano? Esta es mi conclusión en 40 años que uno está militando y consagrado a esta hermosísima, fascinante misión, ¿sí? Lo más importante para una persona, yo por lo menos estoy convencido, son los afectos. Entonces, trabajar los afectos y a ver cómo llegamos a nuestra vejez con estos afectos. Cuando los padres ya no estemos, ¿quién lo va a querer? Como decíamos anteriormente, la pregunta del millón. No hay sustitución del amor de padres. Entonces, todo esto es lo que estamos trabajando, lo que debemos de hacer docencia, investigación y dejar una nueva cultura de esto y quién los va a querer para que la sociedad los reciba con los brazos abiertos a nuestros hijos y no como era antes, hasta no hace mucho, con esta discriminación y esta no inclusión. Entonces, los incluye. Y primero estamos en el proceso educativo de la integración y vamos por buen camino en la Argentina. Cuando yo estaba en Canadá haciendo todo esto y veía que ellos ya tienen todo resuelto, yo le decía a los canadienses en la universidad, bueno, pero en Argentina tenemos mejores condiciones que las que ustedes tienen acá. Ustedes ya han logrado esto en el Estado, bueno, por la cultura de ustedes, pero nosotros en Argentina en pocos años, quizás en menos de 10 años, en menos de 5 años, vamos a lograr lo mismo que si vos tenés una persona con discapacidad, el Estado se va a hacer cargo y los papás y las familias van a poder ser felices y desentenderse que no es un problema eso, que no es ningún problema tener una persona con cualquier tema de discapacidad. ¿Y por qué? Porque la sociedad los recibe, no los discrimina, los incluye. Entonces el proceso entre la integración escolar que estamos en la Argentina y la inclusión, que ya es el limbo, bueno, es lo último, es lo que todos aspiramos, la inclusión per se, lo que realmente significa el escenario de la inclusión. Y a ese camino vamos por buen camino en este momento. Entonces, ¿quién los va a querer? Y va a ser una sociedad que los va a recibir con los brazos abiertos. Hay una actitud inclusiva por parte de nuestra sociedad. Hay una actitud inclusiva, eso nos consta que es así, hay que descubrirla, hay que trabajarla, hay que incentivarla, hay que potenciarla, digamos, y tiene que tener liderazgo todo eso. Porque la expectativa de vida aumenta para los padres de personas con discapacidad. Sí, claro que sí, aumenta también para las personas con discapacidad, para los padres, y no podemos cansarnos los papás. No es que no tengamos derecho, no, tenemos que estar preparados para no cansarnos, creemos en el derecho a la felicidad y al optimismo. Yo veía en Europa, en Escocia, por ejemplo, que hay cátedras, hay universidades, materia que tratan y desarrollan el optimismo y la felicidad. Quizás eso está haciendo falta también, un poco de alegría en el ambiente de discapacidad y que podamos descubrir la felicidad y el optimismo en las universidades, en los procesos educativos, en los procesos de la cultura nueva, en los procesos de los gestos. Creo que la pandemia nos ha servido mucho para descubrir esto. La pandemia, sin duda, es que descubrimos nosotros en la PADEA, y esto es, qué lindo compartirlo con todos nuestros profesionales médicos, psicólogos, psicopedagogos, pedagogos, etcétera, etcétera, ¿sí? Cómo cambió la velocidad de la humanidad. Y esto creo que es lo mejor que nos dejó la pandemia, en lo positivo, cambiar nuevos escenarios, nuevos diálogos, nueva manera de hablar, nuevos paradigmas. Bueno, eso creo que nos ha venido muy bien. Vivimos un combate que nos ha fortalecido a todos. Y los años dorados, que siempre van al revés del el reloj biológico nuestro, y el futuro para nosotros siempre es hoy. Entonces, como conclusión, diríamos, de todo lo que estuvimos conversando y hablando en estas capacitaciones, en estas charlas con Arantxa, lo primero, la familia. Sin lugar a dudas que la familia es el lugar privilegiado para trabajar los valores a imitar, porque es el proyecto de la vida humana en sí, la familia. Es el ámbito donde sucede la vida. Indudablemente donde sucede la vida es en la familia y hay que estar muy atento, y ver al mundo y ver al ser humano con un asombro realmente. ¿Cómo nos asombra el mundo y cómo nos asombra cada día más el ser humano? Y en este caso la persona con discapacidad y específicamente la persona con la condición del espectro autista. Bien, lo otro que quería decir también, como me había notado acá, como conclusión, las ONGs son una alternativa, sin duda, concreta de encontrar soluciones. Las organizaciones en el mundo han encontrado la solución para los servicios de la discapacidad. Para el proyecto de vida,
porque son grupos de pertenencia y ofrecen mucha contención y son amigables las organizaciones. Y a eso tenemos que apuntar. También quiero decirles que estas organizaciones nos sobreviven a nosotros y eso hace que sean, como digo, amigables y puedan tener soluciones. ¿Conjugan lo caórdico? Sí, por supuesto, es un término que lo venimos usando mucho en Apadea en toda esta evolución. Caos y orden y caos. Depende cómo armemos esto, es lo que nos caracteriza. Y está re bueno que haya, que haya una actitud caórdica, digamos, porque siempre es ventajosa. Y además, esto impone en la sociedad civil cómo somos las organizaciones, cómo somos las asociaciones de padres en los movimientos asociativos en la discapacidad. En la agenda mundial constituyen un hecho social significativo, quizás uno de los hechos sociales más importantes, significativos de nuestro tiempo, sean las organizaciones, las ONG y toda la movida de la sociedad civil. Además, también es bueno que apuntemos que todo lo que estuvimos hablando muy por arriba, por supuesto, los marcos legales en el entorno de las organizaciones en discapacidad y la sustentabilidad de las organizaciones, hay que apostar a eso, a las empresas sociales. Es decir, cuanto más dinero ganemos las organizaciones, bienvenido, porque más posibilidades de hacer el bien, más posibilidades de vivir mejor y mejorar la calidad de vida a nuestras personas con discapacidad. Apostar, como digo, a la productividad de los negocios inclusivos que se presentan cada vez más para la discapacidad, que estemos en el mercado, de los negocios, de nuestros productos que podemos hacer a través de la discapacidad y las personas con discapacidad, lo habilidoso y lo talentoso que son para las empresas y todo el mundo que nos ofrecen en este sentido. Por lo tanto, los marcos legales deben regular a la discapacidad no como una especie humana incompleta, con ese discurso biológico que durante décadas estuvimos escuchando, sino que todos, entre los padres, las personas con discapacidad, los gobiernos, las personas que nos escuchan, entre todo, con el sistema de salud, con el sistema de la educación, le vamos creando y le tenemos que crear dignidad a nuestras personas con discapacidad y que tengan un sentido dentro de lo que son los derechos humanos que son importantes también. En definitiva, y para ir terminando, diría que quería recurrir un poquito a la expectativa de vida, aumenta para los padres de las personas con discapacidad. Decía esto, ¿no? En que debemos apostar a una vejez de padres y las personas con discapacidad, no con años, como decimos acá, sino con sentido. Eso creo que es lo principal. Y que cuando vemos todos estos hechos y lo que vamos logrando y esta alegría que nos producen estos congresos, estas capacitaciones, y que vemos le hemos encontrado el sentido a nuestra vida y a las personas con discapacidad, que podemos ser felices, que podemos tener optimismo, que podemos mejorar mucho y encontrar el verdadero sentido de nuestra vida, entonces quiere decir que valió la pena ser padre de una persona con discapacidad. Y en el caso nuestro, que valió la pena ser padre de persona con autismo. Esto es lo que le queríamos transmitir. Muchísimas gracias, que podamos disfrutar de todo lo que nos queda por vivir, de nuestras personas con discapacidad, que sean los verdaderos protagonistas de sus propias existencias. Muchas gracias. Bien, para cerrar, también queremos dejarles esta imagen con todas las obras publicadas en el fondo editorial de Apadea, que también están disponibles en nuestra página web. En la siguiente filmina están datos de contacto del doctor Joffre y de nuestra institución, así que quedamos a disposición y nuevamente gracias.